Hola a todos y muy buenos días y muy buenas tardes y muy buenas noches a donde se encuentren y sean bienvenidos a este nuevo programa del canal Ceci Juan, canal oficial YouTube. Hoy vamos a hablar sobre un tema, o varios temas mejor dicho, de lo más interesante. El otro día hicimos un programa sobre rituales satánicos en España, pero hoy el tema no es ese. Vamos a hablar sobre guerra de sexos entre las divinidades, el origen del conflicto y la satanización de la diosa madre. Y como no, para eso hemos traído a nuestro colaborador estudioso de temas de rituales, Julio Cruz de García, que se encuentra ahí desde su casa, que nos va a hablar hoy sobre este tema. ¿Cómo estamos, Julio? Aquí estamos los dos realizando un programa de lo más interesante. Buenos días, en primer lugar, a tu audiencia, a ti, Juan, y agradecerte nuevamente que me das la oportunidad para divulgar una información que normalmente no se da y que, en fin, que es fruto de un trabajo que viene siendo de mi vida a lo largo de hace ya bastantes años. Además que la gente me ha escrito mucho hace unos días diciéndome que felicidades por el reportaje, la gente se ha quitado el sombrero públicamente y lo ha dicho así en los comentarios, en la caja de comentarios. Y bueno, hay que decir que bueno, que todas las informaciones que se están dando están totalmente cotejadas con las fuentes para que no piensen que esto es pues cuatro chorradas, no, esto son informaciones verídicas, verificadas y comprobadas, ¿no? Bueno, y el tema de hoy es muy interesante, ¿no? Hoy va a ser algo relacionado con esa trama, pero hay que retroceder tiempo atrás, ¿no? Sí, Juan, hoy lo que pretendo con este trabajo, con esta presentación, realmente es hacer un poco de justicia, porque cuando hablamos de Satanás, cuando hablamos de satanización, cuando hablamos de ciertas deidades, que yo te oigo a ti hablar y también a algunos compañeros estudiosos de estos temas, pues realmente lo que quiero es profundizar más en los orígenes de la satanización y de las deidades que estamos barajando y el culto que se hace de antaño y hacer justicia realmente para que la gente entienda de dónde viene realmente ese tipo de deidades y que no nos confundamos y que no satanicemos tanto como lo estamos haciendo. Es claro, el concepto generalizar, ¿no? Que se le atribuye a algunos conceptos en estos temas, hay bastantes, de verdad que sí, te doy la razón. Creo que a veces se ha generalizado en algunos casos, algunos conceptos y algunos detalles que les han dado incluso morbo y platillo, ¿no? Y me parece totalmente injusto. Es decir, Sí, más que injusto, es que creo que nosotros deberíamos o debemos de ser rigurosos en la información y para que no rocemos precisamente la desinformación. Porque para que yo creo que nos tomen en serio, pues debemos de ser rigurosos en los datos que presentamos. Y la verdad que yo últimamente estoy viendo que se está barajando cantidad de datos y a veces incluso cegadamente o a razón de las creencias religiosas o no religiosas del ponente o del que expone el tema. sí, por ejemplo, pues pasa lo mismo cuando se habla de uruxador, ¿no? Que hay muchas contradicciones entre los foreros, que si es una tablilla o es un cuadro de Dalí, por ejemplo, llega a escuchar, pues imagínate, o sea, Julio, las que se están diciendo en foros, ¿eh? Yo no quiero echar la culpa a los foreros, vamos a ver, que a mí me hace gracia que se pongan a discutir un rato porque compaginan, digamos, algunas informaciones y de eso, si la persona es inteligente, extrae la clave que da a ese acelerador del chasis, ¿no? Pero es muy interesante porque lo que has comentado y me has comentado estos días fuera de los micrófonos por Petit Comité, viene siendo temas que impactarían a la audiencia cuando le empecemos, perdón, a poner las presentaciones que hemos traído, porque no olvidemos una cosa, que la gente piensa que no han habido humanos hace miles de años, pero hubo razas de seres humanos
compaginadas con razas extraterrestres, es decir, razas Anunnakis, ¿no es así? Bueno, Juan, exactamente no es así. Es que tendemos a confundir con humano a lo que teóricamente es avanzado o tiene una civilización. Eh, Cuando hablamos de raza humana, tendremos que hacer la separación de que los humanos somos nosotros, o más bien homínidos humanos, y las razas inteligentes que han estado interviniendo en la Tierra, en este planeta, que ellos unos llaman Uras, otros, o en esta dimensión, otros llaman Ki, realmente no son humanos. Es que esa es la equivocación, porque pueden ser de varias razas e incluso de varias densidades. O sea, a veces tampoco tienen cuerpo. Entonces, hablar de humanos, como tendremos siempre nosotros a ser el centro, pues parece ser que todo tiene que ser humano. Pues no. Quizás cuando hablemos de humanos, y yo creo que a lo largo de esta mañana lo vamos a entender, en el papel y en la situación en la que realmente estamos nosotros, pues la verdad que cuando hablamos de humanidad y de que la presencia de la humanidad en tiempos inmemoriales o en tiempos arcaicos en la Tierra, pues realmente no estaríamos hablando de humanos. Eso quiero dejarlo claro desde este momento, para saber de lo que vamos a hablar. Importante aclaración para la audiencia porque ya sabe eso que has dicho. Viene muy bien porque hay gente que piensa que hay humanos que son extraterrestres, que también es verdad que habrá alguno, algún ser muy extra, algún ser raro, pero sabemos que la raza más inteligente han sido los extraterrestres y ellos nos pusieron aquí, según hay un documental que se ha publicado hace poco, que está en inglés, que habla del ADN, que eso ya próximamente lo iremos comentando. Pero sí, bastante interesante lo que has dicho y además no olvidemos de que los expresidentes de Estados Unidos se niegan totalmente a hablar del tema. ¿Será porque las razas esas inteligentes van a por ellos? ¿Acaso? Estamos hablando de entidades. Bueno, más que van a por ellos es que trabajan, o sea, trabajan para ellos. Realmente, como esto es una guerra, y ahora lo vamos a ver en el desarrollo del programa, como esto es una guerra, y sorprendentemente a lo largo de mis investigaciones he descubierto que esta guerra es de sexos, que es lo interesante de esto, porque al parecer fuera de aquí la inteligencia o el proyecto de inteligencia pues fue controlado por dos sexos y uno de ellos venció y el otro se sometió. Y uno, hoy actualmente, las jerarquías que mandan aquí o que tienen el poder en la Tierra trabajan para los vencedores. Esa, de momento, es mi opinión. Ya dispuesto, por supuesto, a discutirlo con cualquier otro experto y creo que nos enriqueceríamos ambos. Pero mi opinión es que los que están actualmente en el poder trabajan para los que vencieron. Por supuesto, el que vence ejerce el poder. Exacto, exacto. Eso va en camino de lo que ha sido por ahora todos estos acontecimientos, porque ahora voy a añadir un dato para enriquecer un poco lo que has dicho. ¿Por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay tantas guerras? ¿Por qué en Irak hay una puerta estelar que se ha descubierto y nadie ha dicho nada? Hay más de una, Juan. Estoy seguro que habrá más de una, y Sí, segurísimo. sí. Pero Son las viranas que habla Anton Parr o que habla Parcerisa también, que de hecho también en sus trabajos también habla, y muchos estudiosos de por allí, por México, eh, hablan de puertas estelares. Las puertas estelares, según los trabajos de Anton Parr, existen en todo el planeta y en todos los planetas. Y son la forma que tienen de viajar este tipo de entidades. Vamos a dejarlo en entidades. en entidades porque son malignas, ¿eh? Yo creo que son malignas. También habría que hacer una distinción. El sentido del bien y del mal
siempre y cuando se hace desde nuestra visión humana, sometida. Por supuesto, todo el que nos somete o ejerce un sometimiento, para nosotros es mal, pero Exacto. tampoco hemos hablado con un conejillo que lo matamos para comérnoslo. ¿Qué pensará ese conejillo en el caso hipotético de que tenga una conciencia de nosotros? ¿Qué somos nosotros para él? ¿Qué seremos nosotros para él? Pues un algo de la nada, porque fíjate, estas entidades nos consideran a nosotros pues como los hombres de piedra en su época. A día de hoy nos ven así estas entidades. Ganado, Juan, ganado. Ganado, la granja Ganado humana, puro y duro. sí, también, es que Ganado en una cerca. se puede decir de varias maneras, pero bueno, lo has dicho correctamente, somos Es que ganado, la palabra, perdona que te corte, la palabra ganado precisamente la inventaron ellos, también, no nos olvidemos. porque somos su rebaño, Su rebaño, claro, y luego rebaño ganado. ahí está el tema, ahí le has dado. Pastorean, nos pastorean. ¿Y quién es el que dirige el rebaño? Según tú. Teóricamente los vencedores. Perfecto, los Una raza o unas entidades que pululan o viajan o se presentan y viajan por las dimensiones, unas veces tienen cuerpo, otras veces no. Pero son los que controlan su cerca, su ganado. Y nosotros, realmente, lamentablemente para nosotros, estamos en una situación bastante baja en esa pirámide o en esa estructura piramidal del ganado. Realmente nuestra labor o nuestro papel es complicado. Por eso te digo que cuando hablamos de bien y mal, porque hay ciertas entidades rebeldes dentro de estas entidades que parece ser que nos miran bien, Juan. O por lo menos en sus intervenciones intentan darnos una cierta justicia de evolución siguiendo la tendencia general del universo donde todos los seres y todas las entidades y todo ser vivo tiene derecho a evolucionar. Y parece ser satisfactoriamente para nosotros también tenemos derecho a esa evolución. Aunque estemos dentro del cercado, cuidado, cuidado. Lo que siempre ha habido, ahora lo voy a mencionar, el expresidente Eisenhower firmó el famoso tratado del 1001 con estas entidades y que son los vencedores, y por eso Eisenhower duró lo que duró en el poder. No olvidemos que Eisenhower, digamos que Encuentros de la tercera fase está basado en un guión de Jacques Vallée, que exponía cómo estas entidades existían. Y esa es una buena película que cuenta lo que es en verdad estas entidades, cómo se comunican, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego no olvidemos que en la base de Holloman, en United States, ahí se firmó el trato, que era un trato de entidades de draconianos y grises. Estamos hablando de que los gobernantes estadounidenses y a nivel mundial, para no generalizar, tienen conocimiento de esto. Y no olvidemos que, por ejemplo, aquí en España la tecnología hasta donde nos ha llegado, que somos los originarios fabricantes de los drones. Se han fabricado encima en Andalucía, en una base de Sevilla, en Sevilla. Fíjate que luego dicen y dirán, pero ahí en Sevilla se han fabricado los drones. Bueno, Sevilla es una capital andaluza muy importante y creo yo que en el tinglado que esta gente tiene, pues Sevilla, cómo no, iba a haber en Sevilla una fábrica, si es capital teóricamente de Andalucía, cómo no. Claro. Claro. No, pero fíjate que también, por ejemplo, las catedrales también tienen simbología de la que iremos hablando en próximos momentos. Si quieres, vamos a pasar a la presentación de este reportaje exactamente para que la gente ya se vaya introduciendo. Ya hemos hecho una especie de introducción, pero ahora lo vamos a hacer con imágenes, etc, etc. Vayamos ahí, si te parece bien. Muy bien, Juan. Sí, Perfecto. Pues vamos, entramos en materia. entramos en materia, ahora sí, entramos en materia. Le vamos a poner aquí pantalla completa para que vayan viendo
En primer lugar, ya saben que este es el título que se le ha puesto a la entrevista Ceci Juan con Julio Cruz García. Julio Cruz García con Ceci Juan, vamos a decirlo así, porque si no es que parece que yo soy el invitado y el que me presenta. Así parece que sí, así. Pero bueno, no pasa nada. Yo soy colaborador, Juan, yo soy colaborador tuyo, el programa es tuyo. Bueno, Asume ese protagonismo, Juan. perfecto, Yo perfecto. soy tu colaborador, estoy a tu servicio. Eso está bien, hombre. Eso está bien de que estés aquí colaborando. La verdad que el trabajo que estás haciendo es impecable. Mira, por ejemplo, este es el título que ya le hemos dicho al principio. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Vamos a ver ahora. Aquí dice, ¿quiénes eran las diosas paganas a las que rendía culto el pueblo sumerio? Julio, adelante, por favor. Sí, bueno, mira, vamos a empezar con la, teóricamente, principal diosa pagana. Bueno, hablemos pagano porque parece ser que la mayoría de la audiencia, pues parece ser que tiene una confesión religiosa. No me gusta hablar de pagano, pero bueno, en realidad cuando alguien expresa o presenta un trabajo, todo lo que no esté ceñido dentro de lo que es la religión oficial, pues resulta pagano. Lo mismo para ellos, los paganos somos nosotros. Pero en fin, empezaremos por Nammu, que era la diosa sumeria, que en concreto lo que quiere decir es que se identifica como el abismo de las aguas. Esta fue la primera deidad y el origen del todo. Se le atribuye a la diosa del nacimiento y se le daba culto en la ciudad de Ur. En concreto, se le atribuye también ser la esposa de An, el dios del panteón sumerio, y madre de Enki. En concreto, ella trabajaba en el ki, que es la tercera densidad. Hablando de las tres densidades más importantes, el ki parece ser que es la densidad en la que nos movemos. Ella moldeaba a sus criaturas en arcilla. Empezamos ya aquí a conexionar lo que son el resto de las creencias religiosas y ya vemos de dónde viene lo de la arcilla. O sea, cuando la Biblia habla de la arcilla, pues aquí tenemos datos que son bastante anteriores a la Biblia y ya se está hablando de la arcilla. Bueno, pues la responsable del moldeo de sus criaturas en arcilla, que yo creo que la arcilla realmente es simbólica, es una manera de hablar de lo que es la base primigenia de la vida o del concepto esencia vital, pues hablaba de la arcilla, porque ellos luego se ayudaban de unas criaturas que eran los Sigdu, que eran los que realmente sus servidores, que eran una especie de sirvientes, que eran los que le hacían a ella el trabajo duro del día a día. Se le atribuye, Juan, a esta deidad, a Namnu, se le atribuye la creación de la raza humana. Luego, seguidamente, hablando de diosas o entidades o deidades femeninas, empezaríamos a hablar a la famosa Inanna. A la famosa diosa Inanna, que es diosa del amor, de la guerra y protectora de la ciudad de Europa. Para ver quién es esta diosa, hace 2 años, me parece que en el 2013, la representación que se hizo en la Super Bowl, no sé si ha estudiado o ha llegado a estudiar, porque es muy interesante estudiar la Super Bowl, sí. Pues Madonna realmente en su presentación, en ese trono con 2 leones a los pies, una deidad bastante importante, a que todo el mundo sirve, pues era esta diosa. Y ahí, si alguien tiene interés, pues puede irse al vídeo del 2013 de la Super Bowl y verá realmente la representación de lo que significa esta diosa. Y lo que esta diosa mandaba y comandaba. Una diosa muy importante. De hecho, fíjate si es importante que posteriormente a los acadios, pues también la sincretizaron, hablamos de sincretismo, que la adoptaron, porque ya empezamos ahí adoptando cronológicamente, y la convirtieron en la diosa famosa Ishtar. No sé si te suena la diosa Ishtar. Esta diosa se asocia al planeta Venus. ¿Planeta Venus? Luego, sí. Exactamente. O sea, ya empezamos a ver un poco o sea, nos vamos sintetizando en lo que son las deidades femeninas.
y la importancia de la deidad femenina. Bueno, pues posteriormente esta diosa fue evolucionando y se convirtió en la famosa diosa Afrodita griega y terminó siendo Astarte, la Astarte fenicia, la que teóricamente algunos expertos dicen que es la que se adoraba en estas tierras. Difiero sobre esa cuestión y ahora después lo vamos a profundizar. Pero bueno, Astarte es la diosa fenicia y su origen viene de Inanna, ¿de acuerdo? Al final, Istar e Inanna lo que representan en resumidas cuentas es el arquetipo, Juan, de la diosa madre. Y ya con eso ya te contesto la primera pregunta. Muy interesante la exposición que has realizado porque ya hemos hablado ya de Venus, hemos hablado de nombres de diosas que, bueno, que algunas personas no conocemos porque no nos hemos metido muy de pleno en esto, pero por eso te traemos a ti, porque tú sabes del tema y creo que estás contestando correctamente al tema. Y además, estas imágenes que a mí me impacta, esta foto sobre todo voy a decir el porqué. Eso parece una serpiente en forma de humano, porque los ojos los tiene achinados para arriba. No sé si será una pareidolia que estoy teniendo ahora mismo, pero vamos. No. Y además... Esta es la famosa diosa serpiente de Ur. ¡Ay! Es la diosa madre primigenia. Bien, bien. Es que podríamos hablar sobre todo para relacionarlo a la película Depredator. Esa película guarda una cierta correlación con estas entidades en forma de serpiente, porque no olvidemos que, que el Depredator también tenía una sustancia, color como la que tenía estas entidades. Por eso a mí una vez, hablando de esto, a mí me cortaron la emisión de Pim a Pam. Sonará increíble, pero el vídeo está puesto ahí de lo que me ocurrió. Les invito a que lo vean, el segundo o tercer aniversario de César y Juan Especial. Por ahí, la primera parte. Le incomoda mucho, Juan. Mira, si te fijas o si se fija la audiencia en esta diosa, en esta representación, pues estamos viendo lo que son hoy actualmente las vírgenes Marías galactrofusas. Voy a aclarar lo que significa galactrofusa. Galactrofusa significa que da de mamar. Está dando el pecho a su criatura. La Virgen María, en la mayoría de las representaciones que tenemos por esta Andalucía y España, se presenta así. Pero es que estamos hablando de una diosa que tiene de 10.000 a 11.000 años antes de Cristo. Y ya se presentaba de manera galactofusa o dando de mamá, porque en realidad lo que está dando es la vida. Y yo, mira, hay una vertiente, hay una teoría que dice que los seres primitivos o nuestros antepasados representaban simbólicamente, pues yo digo que no, representaban lo que veían. Y lo que estaban viendo era una diosa de tipo reptil. Y esa es la representación real de quién era. Muy interesante. La verdad es que me está gustando mucho cómo lo estás diciendo y cómo lo estás expresando y cómo lo argumentas, porque cuando lo argumentas así es que dices, esto cuadra más que ir al Santiago Bernabéu. Por supuesto que sí. Por supuesto, ¿eh? Es que estos son pruebas y luego dicen que no existieron, pero bueno, esos son temas que no vamos a hablar ahora. Vamos a pasar a la siguiente lámina para ya ampliar más información. Esta es la pregunta del millón, por decirlo así, de la entrevista, o a lo posible habrá más preguntas que sean de 1 millón. ¿Nació Dios como mujer? Bueno, madre mía, es que si esto fuese así, o sea, habría que cambiar toda la historia de la Biblia, tendríamos que cambiar toda la historia de las religiones que hay ahora mismo y decir, ¿nació Dios como mujer? Es una teoría, yo lo puedo de teoría de momento hasta que tú me lo resumas, pero por el momento lo puedo de teoría, ¿eh? Pero bueno, no quiero ser oficialista en esto, es decir, adelante, Julio. Bueno, mira, ante la pregunta Dios, si nació mujer, nos estamos refiriendo, Juan, a el concepto de deidad, el concepto de adoración. O sea, en el sentido primigenio y cuando nacieron las primeras religiones, efectivamente, Dios y su concepto de deidad en su primer momento fue mujer. Cuando el ser humano o la humanidad homínida, nosotros,
empezamos a tener conciencia de algo que adorar, lo primero que se empezó a adorar fue a una entidad femenina. Luego entonces, Dios o la adoración a algo superior empezó a ser femenina. De hecho, si hacemos justicia, ninguna formulación religiosa posterior ha sido tan holística e inteligente y tranquilizadora como la diosa o la deidad femenina. Ningún dios varón posterior jamás podrá tener la capacidad de integración y evocación mística que tuvo la deidad femenina o la diosa en aquel momento. Luego después han nacido religiones patriarcales y de hecho incluso en las religiones patriarcales, que son los vencedores de la batalla, y luego entraremos en más profundidad respecto a eso, han tenido necesidad de completar la parte femenina. O sea, no han podido seguir ellos solos manteniendo que Dios es varón. Necesitan una deidad femenina. Y por eso en las religiones patriarcales, en las que se adoraba a la deidad masculina, lo femenino ha perdurado. Por ejemplo, tenemos el caso más flagrante, que es el caso de la Virgen Católica, cuyos símbolos, luna creciente, agua, que lo hemos visto anteriormente en los comienzos, por ejemplo, analizando la religiosidad o las deidades de tipo sumerio, pues hemos visto que existía la luna, el agua, y etcétera. Y luego la gran diosa paleolítica y neolítica, ahí está su presencia y además su presencia en los lugares esos mágicos o de culto donde la gente va a adorar y a presentar su ofrenda. Entonces me reafirmo, Juan, Dios y su concepto nació mujer. ¿Quieres decir que el concepto verdadero de Dios era la mujer? En nuestro concepto como raza humana. Vale. Si nos vamos un poquito más y nos elevamos en el concepto de lo que es la fuente creadora, porque yo no me gusta hablar de Dios, sino de fuente creadora, pues estaríamos hablando de un ser o una entidad andrógina. Cuando hablo de andrógina es hombre y mujer, porque ese es realmente el concepto primario de la creación. No tiene sexo, o tiene ambos. Y a partir de un cierto momento parece ser que la fuente se hizo dual y se dividió en positivo y femenino y ahí empezó la confrontación. Bueno, pues esto es interesante, ahí ya me va a costar a mí dar una opinión, entonces lo que voy a hacer es que esta respuesta que has dado, pues que la gente en la caja de comentarios pues comente qué les parece lo que acaba de decir ahora Julio respecto si nació Dios como mujer, ¿no? A mí me parece pues es una pregunta, pero bueno, muy interesante y creo que la respuesta que has dado está muy bien medida y creo que la audiencia, si hay alguien que entiende de ese concepto tan así como lo ha dicho Julio, pues bueno, que lo comenten por favor, porque para eso está la caja de comentarios y lo que haga falta, pues ahí estaremos. Vamos a pasar a la siguiente lámina, pero lo dicho, esta es la pregunta del millón que se va a poner en la caja de comentarios. ¿Nació Dios como mujer? Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos, pero bueno, pasamos a la otra lámina. Julio? Muy bien, muy bien. Bien, me alegro que estés aquí porque, bueno, esto es la primera vez que lo oigo comentar de alguien y segundo, que esto cada vez pues, va cogiendo más ampliación. Que esto, por cierto, si lo analizamos, podría ser que sí. Yo le doy veracidad ya a todo esto porque, vamos a ver, yo ya no me creo ni lo que dicen las religiones, sin faltar respeto a ninguna. El libro de Enoch ya hablaba de entidades de las diosas que hacían X prácticas muy místicas. Y tercera y punto final, es que cuando, y eso lo dice el libro de Enoch, que a mí el libro de Enoch yo creo que lo que dice, yo le doy veracidad por el porcentaje de cosas que están pasando ahora. Cuando empezaron a nacer estos gigantes, es decir, las madres parían y traían gigantes, llegó un momento que ya no podían, porque estos se estaban alimentando de los humanos.
estos Nephilim necesitaban comer. Esto me recuerda a mí al caso de Gulliver, ¿no? Aquel famoso gigante, todo el mundo le decía, no, es que Gulliver es una cosa normal, no. Ese Gulliver te está dando a entender de que hay humanos de que hace siglos fueron muy altos y ya existen hasta jugadores de la NBA. Con eso ya digo bastante. Pasamos a la siguiente lámina. Muy bien. Esta pregunta, pues bueno, esto está muy interesante porque para que la gente conozca como introducción, esto dice, ¿cómo nos podrías describir a la Madre Diosa, Julio? Bueno, la descripción gráfica y la documentación que presento, porque a lo mejor en palabras es difícil de deslizar, pero como siempre me gusta echar mano a nuestros antepasados. Y gráficamente estáis viendo cómo era realmente, cómo la veían ellos a la diosa madre. La verdad que la descripción es, yo quizás en mi descripción ahora con palabras, incluso puede ser que hasta estropee o le quite a lo que realmente estamos viendo en las láminas, pero voy a intentarlo. Citamos y hablamos a los expertos en prehistoria. La diosa madre es una figura cosmogónica central y representa la potencia o la fuerza creadora del universo. Eso para empezar. Fue personalizada como una figura de mujer y su poder generador y protector fue simbolizado con los atributos femeninos. Los atributos femeninos son senos, nalgas, vientre, un vientre grávido, o sea, grávido es flojo de ser, de haber tenido muchos partos, ¿eh? Se le ve ahí, realmente en la descripción se ve que tiene ya un poquito la barriga descolgada, y vulva. Es todo eso bien remarcado. En fin, se representa como el útero divino y la generación del ciclo de la naturaleza. Es la gran diosa para el aspecto, o la gran madre. Su definición exclusiva es religiosa y empezó empezó su concepto alrededor del año 30.000 a.C. y duró aproximadamente hasta el año 3.000 a.C. Es la gran diosa única y partenogenética y sus fundamentos cosmogónicos, o sea, generales, son caos y orden, oscuridad y luz, sequía y humedad, muerte y vida. Lo que quiere decir es el alfa y el omega, o sea, principio y final. Y su omnipotencia y omnipresencia permaneció a lo largo de muchos milenios. Y luego el concepto de Dios varón realmente no apareció hasta el siglo V o IV antes de Cristo, realmente, y no logró ser la supremacía del Dios varón patriarcal hasta el tercer o segundo milenio antes de Cristo. Luego, entonces, es una presencia muy fuerte y muy arraigada. Estamos hablando, pues, lo que has dicho, que ya antes de Cristo habían entidades de personas que podríamos decir que adoraban a una diosa, a la madre diosa, ¿no? Que era como En exclusiva, Juan, en exclusiva. en exclusiva. Y fíjate otra cosa que a mí me llama la atención. Si analizamos la escultura de la Virgen de Montserrat, que es la Virgen Isis de Canaán, cananeo, se parece mucho a esta estatua. Exactamente la parte esa. Lo que pasa es que le han modificado a la estatua de la Virgen de Montserrat algunos conceptos. ¿Por qué? Porque fíjate, la estatura de eso es igual y luego el color es marrón, pero fíjate tú si la gente no se da cuenta o no se quiere dar cuenta que le llaman Isis. Y todos que van a Montserrat, fíjate que hay cosas de ufología y más cosas que hay. Es curioso que ahí se hagan las concentraciones ufológicas de Cataluña, ¿no? Luego, otro tema curioso es que la Virgen se llama Isis de Canaán. Es decir, están adorando una entidad maléfica y maligna. Porque Isis es una entidad que se invoca, y esto lo pongo en relación a esto, con el tema de rituales. Que esto ya iremos rascando después. No sé si tú, Julio, tienes detalles del tema de la Virgen de Montserrat de Barcelona. No lo sé si
Si te das... Sí, Juan, pero para no Sí, destripar la totalidad de esta exposición, claro, al final de esta exposición, Juan, quizás vamos a empezar a tener los conceptos claros de lo que realmente han hecho estas entidades, que estas entidades lo que realmente han hecho ha sido invertir los símbolos. Y ni Isis es tan mala, ni la Virgen es tan buena, ni los que adoran a la Virgen son tan buenos, ni los que hacen ritos son tan malos. En realidad aquí hay una mezcolanza que, claro, lo que intentan presentar es una especie de inversión de símbolos para sus propósitos. Y eso después entraremos. Ahora mismo estamos en un proceso realmente que estamos intentando entender por qué la presencia de la diosa madre o de la entidad femenina y por qué es tan persistente en las religiones. claro, mi intención no era saltar de tema, sino añadirlo al detalle de lo que estabas comentando, ¿no? Bien al hilo, Bien Juan, bien al al hilo. hilo y por eso lo he aprovechado, pero como digo, fíjate, el nombre de Venus, ya lo comentaremos ya después, ahora no, pero ya lo de Venus nos está diciendo algo y fíjate, les Pourquoi, parece que sea francés, esa palabra parece que sea francesa. Eso fue donde se encontró. Sí, en Francia hay bastantes diosas femeninas del Paleolítico. De hecho, todas las de abajo, estas con prominentes caderas que se ven, que son de la zona francesa, se han encontrado en Francia. Las de arriba, en concreto, una es escandinava y esta que tú haces alusión, esta es tipo sumerio y también ibérico. Escandinavia. Por eso nos suena más a nuestra Montserrat, a la Virgen de Montserrat. No, es curioso lo que has dicho de Escandinavia, porque por ahí por Dinamarca conozco a una persona, una amiga, que también admira tus trabajos y ya me dijo el otro día que los va a seguir. Y me dijo exactamente de que por ahí, o sea, hay entidades que invoca a la gente, le vuelve como... Ella dice que a la gente le vuelven como diferentes, tiene un comportamiento frío, muchos dirán que es por la temperatura, pero es que ya hay gente que dice que ha visto entidades no humanas, ¿no? Pero bueno, eso lo dejamos ahí, si para el próximo programa ya intentaremos traerla y se hace un debate a fondo. Si viene, perfecto. Un saludo Muy bien. para Gardenia, ¿eh? Y para Sonia también, que también me dijo el tema, como te dije, de contactar contigo. Todo viene de ellas dos. Sin ellas dos yo no pudiese haber contactado contigo. Es que es la realidad, o sea, ¿para qué lo voy a negar, no? Esto es una realidad como la copa de un pino, ¿no? Pero y muy interesante que hayas mencionado Escandinavia, porque en Dinamarca hay tela que contar. Y bueno, y en Francia, no olvidemos, toda esa historia del antiguo, que bueno, eso daría para otro programa y más que uno, ¿no? Que vamos a realizar. Bien, vamos a pasar a la siguiente lámina. Vámonos ahí. Bueno, esto sí que es interesante porque antes de darte paso me gustaría añadir algo al respecto, pero primero vamos a leer cómo eran los humanos hace 40.000 años antes de Cristo, ¿no? ¿Es antes de Sí, Cristo? Vale. sí. Antes de Cristo, vale. Lo que quería comentarte, por ejemplo, Walt Disney en una película expone todas estas pinturas porque es curioso que las pinturas rupestres, como así se llama, rupestres, la película de Hermano Oso, Bro de Bear, aparece esto. O sea, estos son los famosos indígenas. Pues yo te doy paso para que nos amplíes esto porque sé que esto sí que viene muy al acecho de las cosas de hoy en día. Muy bien, Juan. Bueno, pues realmente la sociedad, si podemos hablar, porque ya había grupos sociales, aunque haya expertos que no quieran admitirlo, pues hablan de tribus, hablan de que la gente estaba en cuevas o empezaba a salir. Hace 40.000 años, centrándonos realmente en lo que estamos, que es en los cultos y la adoración, y orientándolo al culto a la diosa madre, los símbolos y los mitos empezaron a variar al mismo ritmo y dirección que la estructura socioeconómica humana. Y fíjate que hablo de socioeconómica, o sea, había economía y había sociedad y organización.
durante la era preagrícola, el control de la producción de alimentos en las instituciones sociales básicas, por ejemplo, salvo la defensa, estuvo en manos de las mujeres. Eso es un dato relevante. O sea, las mujeres eran las que controlaban la tribu, la sociedad y la economía. Luego, a partir de que se avanzaba, pues estos colectivos matriarcéntricos fueron regidos o estaban regidos por la idea de la gran bolsa. ¿Por qué? Porque estábamos en una época ya agrícola o preagrícola. Entonces, la humanidad se volvió de ser nómada a sedentaria y dependiente de unos cultivos. ¿De acuerdo? Entonces, claro, el varón se vio obligado a implicarse en esa producción de alimentos. Y empezó a quitarle ya el varón poder a la mujer o a la feminidad, y se fue depositando en el varón. A partir de ese momento surgió la creencia del dios masculino. Incluso se creó un clero alrededor, o sea, unos sacerdotes alrededor de ese dios masculino, y luego también una sociedad de clases y las monarquías. Empezaron a surgir los reyes, empezaron a servir, claro, a una deidad masculina que usurpaba no el poder, sino la función, ¿vale? La función de esa deidad, porque esa deidad, ya lo hemos dicho antes, que era una deidad sincrética, una deidad reconfortante, y parece ser que unánimemente todo el mundo se encontraba bien adorando a esa deidad. Pero a partir de ese momento empezaron a surgir una serie de funciones que no existían antes, que es la realeza, sacerdocio, los impuestos y ciertas adoraciones de tipo masculino. Y entonces el varón, a partir de ese momento, empezó a dominar a la feminidad. Los hombres se hicieron con el control de los medios de la producción, apareció la guerra, apareció la cultura, la escritura, la poesía, la pintura, y contactos con deidades masculinas, de tipo masculino, que parece ser venían del cielo, porque la deidad femenina siempre ha estado en la tierra, Juan. Exacto, y es Sin embargo, curioso. la masculina venía del cielo. Exacto, es que es curioso que todo esto que estás comentando, has hablado de monarquías, has hablado de ese control, de esas culturas, ya por aquellas épocas, por decirlo así, ya había monarquías. O sea, estamos Sí, hablando de el rey que, sagrado, claro. claro, esto no viene de ahora, entonces no entiendo por qué la gente dice, uy, la monarquía, qué cosa más moderna. No, 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 esto es una cosa de lo más antiguo. Es que eso está escrito en libros de textos antiguos. Y además, fíjate que si analizamos esta pintura, la segunda, que hay aquí arriba, se ve la gente como, mira, por ejemplo aquí se ve como si fuese un dinosaurio, una especie de animal aquí, se ve a la gente como que está corriendo en una parte y la otra está como mirando algo, ¿no? Es muy interesante, parece que hay como una huida de algo, ¿no? Sí, Y no lo puede ve, ser, Juan, sí. puede ser también una escena de caza. También, también, también. Por eso digo, yo interpreto dos cosas, o hay una guerra o si no, una huida de algo que están viendo porque se ve gente cayéndose al suelo, luego se ve pues ahí animales, yo diría que son dinosaurios por aquel famoso diluvio universal, y es interesante estas cuatro imágenes. Lo más revelante está abajo, que es el platillo volante y esa raza de humanos que ya había ya 40.000 años antes de Cristo, ¿no? Es que, o sea, esto sí que es una auténtica barbaridad para los que estamos hoy en día, que nos digamos, bueno, y que nos han enseñado los libros de la escuela, ¿no? O de los institutos o de la universidad. Pues yo creo que con esto les damos mil vueltas a todos esos textos que hay ahí, porque no valen ni 4 duros lo que nos han puesto en educación desde toda la vida, ¿no? Habrá sitios que a lo mejor pagas un colegio privado y a lo mejor te enseñan con los extraterrestres
fueron, vamos a decir, los vencedores, controlaban la raza humana. ¿Puede ser? Sí, sí, realmente cuando empezó a aparecer la deidad masculina, Juan, es cuando realmente empezó el conflicto, porque ahí empezó realmente la guerra. Pero centrémonos en que la guerra fue entre sexos, pero no entre sexos de humanos o homínidos, sino entre sexos de deidades o dioses. No humanos. Entre dioses sí. Correcto. Deidades, ¿no? Efectivamente, Bien, dioses o deidades, puedes llamarlo deidades. como quieras. Bueno, esa palabra tengo que decir que los que a lo posible estamos en este siglo XXI, algunos no la conocemos. Deidades, que tiene un significado, deidades. Claro, deidad significa entidad que tú adoras. Entidad, deidad, entidad, cuadra Claro, perfectamente. claro, entidad, pero incluso puedes decir que es no corpórea. También, también. No olvidemos que para eso el experto eres tú aquí, que la tercera imagen nos muestra, vamos a decirlo así, lo que tiene encima de la cabeza, eso parece lo que llevan hoy en día los pavos, ¿no? Cuando se levantan las plumas y abren como una cosa encima de su cabeza, pues parece un pavo, o sea, así viéndolo así, parece que es un pavo por la forma de lo que tiene hacia arriba. Parece como si fuese una especie de corona. Y luego también tenemos aquí lo que parece ser que es un sol, por la forma, las características descritas. Y bueno, esto coincide de la época, pues, de las pinturas rupestres, ¿no? De las famosas pinturas Efectivamente. rupestres, que Son yo no sé, del Tassili en del concreto. Tasiris, ¿eh? Del Tasiris, tal como lo dices, suena muy interesante. Para no perdernos del hilo, Sí, hay que recordar, y tú lo sabes muy bien, Julio, que, por ejemplo, me acuerdo una vez que, por ejemplo, nos dieron clases acerca del origen de aquí, de nuestros seres humanos hace 40.000 años antes de Cristo, y nos decían, el Homo sapiens, siempre te vienen con la misma versión, esa versión de la que no tiene sentido ninguno. ¿Por qué? Yo solo desmonté, yo tuve, vamos a decir, el poder y la fuidad de levantarme y decir, no, yo no voy a escuchar esto porque digo, vamos a ver. Dime tú entonces qué pasó después con el Homo sapiens. ¿Quién continuó tras el Homo sapiens? ¿Cómo se quedó ahí el tema? Digo, yo lo dije, digo, esto proviene de las razas de los vencedores. Digo, si usted no lo sabe, cójase los libros que hacen referencia a lo que pasó con el Homo sapiens. No, no, que ella defendía esa hipótesis. Digo, bueno, vamos a ver, como usted es una manda, y yo sé ya lo que hay, yo no voy a escuchar eso, digo, no es porque lo haga a propósito, sino porque es que no tiene argumento. A esta gente a lo posible le puedes contar una historia para no dormir, pero a mí personalmente, que llevo muchos años viendo todas estas cosas, y ahora me vengas tú ahora mismo, año 2014, que era, 2014 creo que era, y me vienes diciéndome, es que el Homo sapiens, no, el Homo sapiens no. No, 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 no. Es que a esta gente, Julio, y seguro tú estarás de acuerdo, hay que rebatirles esto y también hay que ayudarles en parte. No hay que ponerse radical, pero cuando muestran una posición contundente y se echan para atrás, yo hago lo mismo. ya Juan, pero mira, es que pasa una cosa. Nosotros tenemos una libertad, porque en realidad, como nadie nos paga, pues podemos decir realmente lo que querramos. Pero claro, para ser rigurosos y tener, y que se nos atienda y que se nos muestre atención, podremos apoyarnos también en trabajos, ¿eh? Porque esto no es que yo me lo haya inventado, esto está recogido a lo largo de un montón de libros, de trabajos de personas que se salen fuera de las universidades o incluso científicos estudiosos que al final de su carrera, que es lo interesante, por eso es muy interesante hablar con profesores que ya están fuera de las universidades porque han terminado su carrera, ya no tienen a quién servir, es cuando resulta interesante hablar con ellos. ¿Por qué? Porque no tienen atadura, porque realmente ahí es donde sus investigaciones son libres. Y es donde realmente te están diciendo la verdad, porque en las instituciones
pues tienen un problema. Sirven a quien le pagan y como en las instituciones están a sueldo, pues en una universidad que te van a enseñar. Por lo que se dictamina en un gobierno, en el gobierno de turno o en la comunidad autonómica de turno. Y eso también, Juan, hay que entenderlo. Y tampoco enfrentarse directamente a un profesor y discutir este tipo de cuestiones, pues delante de un aula, pues no te lo va a reconocer, e incluso se va a poner violento. Pero en un foro cerrado con cuatro amiguetes, agustico y sintiéndose cómodo, pues seguramente Juan te reconocería un montón de cosas de las que tú estabas planteando. Bueno, en parte puedo decir bueno, yo dije públicamente que no de esto, y es normal, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que has dicho, son mandados y a lo posible a petit comité, pues diría otra cosa, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, de verdad, de acuerdo contigo. Vamos a continuar con esta lámina porque se nos ha olvidado comentar la tercera y cuarta lámina, que son la imagen 3 y la imagen 4 de abajo, desde el punto de vista que tú has podido analizar, Julio, para que la audiencia no se vaya quedando ahí diciendo, uy, ¿qué ha dicho? ¿Qué nos han dicho? ¿A dónde nos hemos quedado, no? Pasamos a la tercera, que es esta de abajo, por favor, si nos puedes analizar. La tercera, la del platillo que hay, ¿no? Bueno, y esa es la cuarta, del platito. Bueno, la del Tassili, bueno, la del Tassili, el análisis realmente, lo que se está representando aquí, yo lo que veo es que se está representando una deidad, porque el halo o la corona que tiene alrededor son lo que, por ejemplo, en la religión cristiana se llama las potencias. A ver, no sé si habéis visto que los cristos, la mayoría de los cristos, en concreto Jesús, tiene unas potencias alrededor, y eso lo que significa o lo que da a entender es divinidad. O sea, este ser que nos están representando en esta lámina es una divinidad. Y nos está dando a entender de que esta divinidad viene de otro mundo. Y claro, es como una pintura, como si estuviésemos viendo lo que actualmente ahora vemos en una iglesia. Y van a esta cueva a adorar a esa divinidad. Es la representación de su divinidad. Y parece ser que en este caso, pues no reconocemos el sexo, pero por el tocado puede ser una divinidad femenina. Por eso has puesto el concepto guerra de sexos, pero no entre el género, sino por el tema de que se adoró a la diosa y luego por ser, digamos, el masculino, se hizo tiempo después con un poder que hasta ahora lo han mantenido entre comillas, entre comillas. No No, quiero... y sin comillas. Quítale Bueno, las comillas también. vale, no. Que yo me voy reajustando a la medida de lo que se va hablando del tema para que la audiencia no se quede dormida, que la verdad es que esto está siendo y está enganchando demasiado. Yo ahora mismo me estoy viendo como si fuese un telespectador, un teleoyente, para que lo sepas. Me siento por dos partes, una como presentador y la otra como teleoyente, y estoy analizando entre los dos conceptos. Luego la cuarta imagen, la verdad es que esta cuarta imagen ya es brutal, es para decir, señores, o lo estoy viendo o no lo estoy viendo y no me lo puedo creer. Bueno, pues cuéntanos esta cuarta imagen porque esta sí que tiene tela, ¿eh? Bueno, pues la cuarta imagen, Juan, nos hace referencia a lo que te decía anteriormente. Cuando la deidad femenina empezó a perder poder, pues como te he dicho, la deidad masculina vino del cielo. Y como vino del cielo, pues aquí tienen la representación. La deidad masculina empezó a influir sobre la tribu desde arriba, por eso la encasillamos o la atribuimos en el cielo. Y la femenina es tierra y la masculina viene del cielo. Por eso, ahora después, cuando ya nos veamos la inversión de símbolos, entenderemos el porqué del infierno y del cielo. Exacto. Es que creo que lo has dado ahí y creo que vamos a pasar a la siguiente imagen porque ya habéis escuchado siempre la opinión que doy cuando hablamos de las antigüedades, ¿no? Acerca de los humanos y los extraterrestres. Yo les llamo los extraterrestres o las naves nodrizas. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Bueno, aquí ya entramos ya en puntos que se pueden decir muy turbios, ¿eh?
turbios porque tiene un porqué, si no, no lo diría. ¿Qué nos puedes decir acerca de Asherah, la esposa de Yahvé? Ahí vamos, ya vamos a entrar en batería. Vamos a entrar en materia, ahí viene lo bueno. Bueno, aquí tenemos que citar la fuente, porque realmente Asherah, yo hasta hace 5 años yo no conocía la figura de Asherah, realmente. Y la descubrí gracias a una lectura de una investigadora que se llama Francesca, perdona que la pronunciación es complicada, es griega, pues Stavrakopoulos. Stavrakopoulos, creo que Efectivamente. Esta investigadora de la Universidad de Exeter es una estudiosa y apunta que las grandes religiones de abrahámicas, adoraban también a una diosa que llamaban Aserá, y estaba junto o aparecía junto a Yahvé. Esta deidad también se le llamó Astaroth, y es la misma deidad que también se cogió luego después como Ista de los babilonios y Astarte de los griegos. Quiere decir que en realidad es la misma deidad que estábamos hablando, pero aquí parece ya que hay como una especie de matrimonio. También representaba a esta diosa en las religiones abrahámicas, también representaba a la luna, a la tierra y a Venus, y aparece en textos y amuletos y figuras encontradas en la ciudad de Ugarit, que es una ciudad también que está en Siria. Fíjate con el dato de Siria, por eso estos seguidores o estos servidores a las deidades tienen tanto interés por ciertos países que tienen su historia y no quieren que se sepa. Bueno, esa es la clave. Exacto. No quieren que se sepa la verdad. Quédate con ese dato, ¿vale? Esto que estamos aquí hablando es casi reconocer que Yahvé o Jehová pues tenía una esposa, y la esposa era la deidad femenina. Quiere decir, en el principio de la división de la fuente, cuando la fuente era andrógina y tenía dos sexos, y se separó en sexo masculino y en sexo femenino, antes de la guerra ya las deidades iban conjuntas y se llevaban bien y estaban casadas. ¿Vale? Exacto, muy bien dicho. Bueno, pues continúo para que no nos vayamos de hilo. Venga. También representaba esta diosa, esposa de Yahvé, a el arquetipo de la fertilidad. Luego entonces asumía nuevamente el papel de la diosa madre. ¿Dónde se cita esta? Pues hay pasajes de la Biblia en la que se dice que, por ejemplo, en una vasija Dios tenía una esposa. Fue adorada en el templo de Yahvé y aparece en el libro de los Reyes. Existen estatuas, que por cierto, algunas ocultas y no hay interés de que se vea. Aparece en el libro de Jeremías, donde se hace referencia a ella como la reina del cielo, diosa del árbol de la vida. Cuidado también con este dato, También se vincula al mar. Se le llama Astirat, Rabat, Astirat, Yamí, señora del mar. O sea, que también controlaba los mares. En los textos ulgaríticos, en lenguaje semítico, se le llama Kinayuim, que es creadora de los dioses Elohim. Elohim, ya estamos hablando. Cuidado, es la creadora de los dioses Elohim. Claro, vámonos a los babilonios, donde nos decía que tenía unos servidores que le ayudaban a hacer a la humanidad de arcilla. ¿Ok? Eso eran los Elohim, esos servidores. Madre mía. Los gigantes, Juan. Los gigantes. Habla de que era consorte de Dios. Se le llama Elad y es la contraparte femenina a él, que es la parte masculina. En los textos acadios, Juan, se le llama Asratum, que es esposa de Anu, el padre de Enki. Ahí ya tenemos la primera clave. O sea, ya era esposa de Anu, padre de Enki. Estamos hablando de textos babilonios, estamos hablando antes de que se escribieran los escritos, antes del libro de No, antes de todo lo que tú me dices. Tablillas sumerias.
ya había antes, ya había Ya antes. se hacía referencia a ella, ¿vale? Tenemos al rey Manasés, que por cierto, este rey es juzgado porque hace un santuario en honor a Aserá y se juzga. Los sacerdotes masculinos lo castigan porque no quieren que se adore a la deidad femenina. Los profetas Isaías, Jeremías y todo esto condenan la idolatría a Aserá. En resumidas cuentas, o sea, se les sataniza. Primero iba junto a Yahvé y luego se le empieza a satanizar en el proceso este que hemos dicho de hace 40.000 años. Por eso las escrituras son más antiguas de lo que se dice. Estos que dicen que el hombre tiene 4.000 años, 3.000 años, están totalmente equivocados. ¿Vale? Totalmente, totalmente. Es que, vamos a ver, cuando hablamos de estas entidades y luego pues ya me estás afirmando que ya antes del libro de Enoch ya estaba todo esto, pues entonces ya estamos hablando de que nuestro origen o orígenes, Sí. estaba ya más antes, más antes, más antes. Entonces tendríamos que quitar todos los libros de culturas históricas, reescribirlos de nuevo y sobre todo no olvidemos una cosa, que por ejemplo, Archerar. Yo no quiero decir esto, pero por ejemplo, se habla mucho de esa cosa que es fraude, que es Astar Serán, que es una Ajá. invocación a esto de Archerar, que es un fraude, ¿vale? Es un fraude. Pero en verdad, el tema de Sheran es una invocación a estas entidades de las que ya conocemos y las hemos hablado en más de una ocasión. No lo voy a repetir lo que es hasta Sheran porque sería tan absurdo que haría perder el tiempo a nuestros oyentes, teleoyentes. Bien, esto que has comentado es muy importante porque has hablado de Elohim, has hablado de la esposa de Yahvé. Esto, por ejemplo, podríamos ya citar un libro que se llama La conspiración del ángel Gabriel, que habla de todo esto, está escrito por David Kanga, y ahí se hace Sí. referencia al ángel Gabriel. Y sobre todo, hablaban ya del Santo Grial, que es una película también de Robin Williams y bueno, también se buscó por Cataluña, ¿no? Pero bueno, no olvidemos también de que estas entidades han estado siempre con el poder, porque esas entidades que te ofrecen poder a cambio siempre de algo. Nada es gratis. Un favor siempre tiene que estar recompensado por algo que les favorezca a estas entidades. Y eso está correlacionado más que claro. ¿Eh? ¿Cómo lo ves? Sí, pero volvemos a lo mismo de antes. Al hacer una inversión de símbolos, ya que hace alusión a tal será, yo tengo conocimiento, por incluso familiares míos, que incluso hayan podido tener contacto con esa entidad. Esa entidad es una entidad usurpadora. Realmente no es quien es. Eso de entrada, ¿vale? Y cuidadito, cuidadito con abrir canales y dejar entrar a cierto tipo de entidades. Pero, Juan, realmente esto no estamos intentando explicar y dignificar la satanización de la diosa porque realmente cuando se utiliza satanismo, Juan, se me revelan así coloquialmente las tripas. Porque satanismo y satán es una deformación o inversión de un concepto que no tiene nada que ver con lo que se ha dicho. Exacto, exacto. Por eso digo que es un tema aparte, y por eso no quiero ahora comentarlo, si no estaría como generalizando, ¿no? Pero sí, estamos aquí para poder abrir conciencias, poder ampliar este canal de información. Esto es un canal para el bien, para favorecer a nuestros seres queridos de la humanidad y a nuestro creador, sea quien sea, o creadores, y además, no olvidemos de que es muy impactante de que hoy estés revelando ciertas informaciones importantes, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente lámina, porque la cosa va más, ¿no? Por el tema de Sí, Oriente Medio, que siempre está citado en antiguas escrituras, en antiguas investigaciones que se han realizado sobre la vida
del tema, que ahora la pregunta te la voy a desarrollar. ¿Qué papel desarrolló la mujer hace miles de años en Oriente Medio y en Europa? Cuéntanos, por favor. Bueno, en realidad el papel de la mujer y la función social de la mujer y de la diosa en Oriente Medio y en Europa progresivamente o gradualmente fueron degradados sin compasión, Juan. Incluso la propia eficacia productiva de la mujer en su faceta reproductora y horticultora acabó siendo el origen involuntario de esa progresiva degradación, porque la mujer empezó a quedar en un papel de solamente reproductora. Y se terminó sustituyendo la primitiva concepción de divinidad femenina o esa adoración por la masculina. Quiere decir que a partir de ese momento la mujer perdió la batalla y la ganó la parte masculina de la deidad, hablando de dos deidades que son las que controlan, femenina y masculina. Y el papel de la mujer quedó degradado a lo que realmente hoy, pues casi en la mayoría de las culturas, teóricamente, entre comillas, aquí si pongo las comillas, civilizadas, le dan el papel a la mujer. Que yo pienso que el papel de la mujer es otro distinto y a lo largo de este desarrollo, de este planteamiento lo estamos viendo. Lo femenino no tiene nada que ver y el papel femenino no tiene nada que ver con lo que realmente en justicia hoy actualmente se le está atribuyendo a la feminidad, por una parte, a la deidad femenina y luego a todo el género femenino. Exacto. Yo no digo que haya que hacer justicia, pero realmente hay que ser justo a la hora de hacer un análisis y un planteamiento. Exacto, hay que saber bien, como lo has dicho tú, Julio, hacer un análisis en condiciones, un análisis bien marcado por las evidencias y todo eso. Yo creo que si la mujer perdió aquello en su momento, pues es una pena total porque la mujer siempre es importante. Porque mira, ahora mismo en las décadas actuales, quienes han dado más avances han sido, digamos, la mujer. Entonces creo que las mujeres han luchado por ellas mismas, fíjate lo que digo, y esto es lo que he leído, tampoco no quiero que ahora me vayan a tirar piedras y cohetes, que la mujer luchó por sus propios derechos porque veían que los gobernantes, que antiguamente decían que eran gobernantes, no hicieron nada. Estamos hablando de las décadas actuales. Pero bueno, como dice el refrán, la mujer desarrolló tiempo atrás un papel muy importante y hasta el día de hoy lo siguen haciendo, pero antiguamente era más importante porque había, ¿cómo te digo? Les costaba realizar ese trabajo, pero encontraban el meollo del asunto. Entonces, es importante también saber que estas culturas, por ejemplo, otra vez aparecen las pinturas rupestres tan famosas y tan conocedoras, pues las pinturas rupestres a mí me hacen recordar, pues por ejemplo, que se hablaba, ¿no? De que las pinturas rupestres, pues hay quien dice que las pintaban las tribus, ese primer punto, mujeres de la época de las tribus, y luego la segunda, pues ya mujeres que no pertenecían a esas tribus, ¿eh? Eso fue tiempo después. Pero como digo, el experto eres tú, no te quiero quitar el mérito porque tú sabes mejor el tema, la verdad, y creo que ahora mismo quien tiene que hablar de esto en este canal eres tú, Julio. Yo voy pues intentando ampliar algunos datos para que la gente pues lo correlacione, ¿no? Pero es importante lo que has dicho, ¿no? Sobre la mujer, sobre que había perdido ese control ya después y ahora pues es el hombre, ¿no? Fíjate, ahora, ¿quién, quién, quién está en el mandato a nivel mundial? Pues son los hombres. ¿Quién fue la única presidenta que ha gobernado en un gobierno? Hillary Clinton, de los Estados Unidos, la mujer de Bill Clinton. Esto lo hago en relación porque estábamos hablando antes a esa diosa madre, luego el control que perdieron, etc. Yo creo que lo está bien correlacionado. ¿Tú cómo lo ves, Julio? Sí, 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 además, por supuesto. Vale, gracias. Tus criterios son correctos.
pero no caigamos, tanto las mujeres como los hombres, no caigamos en ella intentar coger el poder masculino, que realmente es un poder que en realidad nos mantiene en la situación en la que estamos. Por eso tenemos que hacer un histórico y ver realmente el papel que tenía la feminidad, o realmente la deidad femenina, que era de estabilidad y de paz o tranquilidad o simbiosis con el entorno del ki, con el entorno de la Tierra. La parte masculina lo único que ha hecho ha sido seguir una tendencia incoada por parte de la deidad masculina en la de explotación. De explotación. ¿Ok? Explotación. Entonces, no caigan las mujeres, por favor, en querer recuperar un poder que no les es suyo, porque ellas no tenían el poder. Ellas, el poder femenino que tenían era el que estamos hablando, no el de explotación. Es que hay mujeres que quieren ser hombres o tener el poder masculino. No, el poder que tiene que tener la mujer es el que realmente tiene en esencia. Y ellas saben cuál es. Y yo no voy a decirlo aquí, pero ellas en esencia saben cuál es su poder, y cuál es su función, y cuál es su papel. Y en justicia deberán de recuperarlo. Y yo creo que este estudio que estamos haciendo nos está llevando a ese camino. Realmente estamos haciendo o queremos hacer justicia. ¿Por qué? Porque realmente viene todo encadenado, y no se puede satanizar. Esa palabra hay que borrarla del vocabulario. No significa lo que se dice que es. Entonces hay que modificar algunas palabras. Sí, el tema de la satanización, porque sí. me va a venir bien a mí, sobre todo. Tú sabes que hablo mucho de eso. Efectivamente, Juan, efectivamente. Y bueno, por ti lo hago. Por ti lo hago. Hay que cultivar algo. Bien dicho, Sí. Julio. La verdad que sí. Es que la generalización de algunos aspectos, No es buena. primero, traen polémicas. Segundo, que trae muy mala espina, ¿no? Pero bueno. Sí. Vamos a dejarlo ahí y vamos a pasar a la otra imagen. Vamos, sí. Esto sí es muy interesante. ¿Quién era Dana, hija de Dacta? Sí. Bueno, pues Danu o Dana es el nombre islandés de la diosa madre. Realmente volvemos a lo mismo. Nada más que ahora nos estamos yendo a lo que es la cultura del norte de Europa. Habla de Anna, habla de Don, es hija de Dagde, que es el buen dios. Luego, ahora es una hija de un dios masculino. O sea, es como una especie de, vuelvo otra vez a la conspiración. O sea, el dios masculino impone, pero le nace una rebelde y le nace dentro de su casa. Pues Dana es la rebelde dentro de su casa, la conspiradora, porque realmente esto es una conspiración continua de la feminidad en contra de recuperar su papel, el usurpado papel, ¿vale? Bueno, pues significa nuevamente aguas del cielo. También significa, está muy relacionada con el río Danubio, y es el desarrollo, la desarrollaron los celtas antes de la expansión por Europa, que hay teorías que dicen que vino de África por España hacia Europa. Significa nuevamente madre del río, fertiliza el agua, o sea, otra vez diosa fertilizadora. Y luego tenemos un cónyuge que se llama Bilé, que lo ves en la diapositiva. Este señor que se ve aquí con cuernos, sí, que ya empezamos a satanizar un poco la cosa, ¿no? Este era su esposo, pero no es que tuviese cuernos porque fuese una deidad satánica, sino porque en la representación celta de la naturaleza, el dios Bilé se hacía representar con una cornamenta. Exacto, exacto. ¿Vale? Bueno, pues este dios Bilé o cónyuge de Dana es el teórico dios del inframundo. Si vemos y nos vamos a la obra de Anton Park, pues sería el señor de Lapsu,
de el espacio intraterreno, o sea, la tierra hueca. Parece ser que este hombre habitaba en la tierra hueca. Algunos hay por ahí hiperbóreos que hablan de la tierra hueca. E incluso hay estudios que dicen que posiblemente la tierra sea hueca. Yo no lo he visto, Bueno, pero bueno. hay estudios, ¿vale? Bueno, pues este señor del inframundo parece ser que es el pastor de los hombres, pero de los hombres de tipo celta. Sí, el esposo de la madre primigenia, y luego esta deidad, Danna, se fue masculinizando. O sea, quédate con el dato. ¿eh? Porque realmente al invadirse los pueblos celtas o al hacerse invasores, fueron adquiriendo cultos de otros territorios. Y al final terminó siendo la Annapurna india, que es otra deidad también femenina, relacionada con Anna, o una diosa pelasga, también llamada Ana, que de ahí viene Santa Ana, la adorada Santa Ana, que luego se dice que es la madre de la Virgen María en la cristianidad. Robert Graves también habla de ella, incluso Ross Nichols, y está muy relacionada también con las invasiones indoeuropeas hacia Grecia. Quiere decir que posiblemente esta diosa también tenga que ver con algo con la cultura minoica, y cuando empezaron a hacer los primeros sacrificios relacionados con la sangre. ¿Ok? Esta es, en resumidas cuentas, la de Danna, una diosa céltica, que quizá vino de la península ibérica. Este dato también hay que verlo, ¿eh? O sea, viene de aquí hacia allí, no exportada de allí hacia aquí. Cuidado con eso, ¿eh? No, vamos, viendo esto de la península ibérica, pues nos da más que una razón para entender de que a lo posible ha atravesado pues el mar Mediterráneo, que le estamos llamando ahora mar Mediterráneo, has dicho España, pasando ya por el norte de Europa, etc. Fíjate, en esta lámina de la mano derecha que tengo aquí, se ve, bueno, es que parece que estamos satanizando otra vez los cuernos famosos. Se ve también aquí como una rosa, forma de rosa, significa como depresión. Y luego tenemos aquí a la figura principal, que es esta de aquí, que parece que está cogiendo la cabeza de una serpiente por la Sí. forma enganchada, porque yo no voy a decir lo otro, pero es una serpiente. Antes lo tenía en mente que era otra cosa, pero no, está cogiendo la cabeza de una serpiente creo, para comérselo, pero no estoy seguro. A mano izquierda, pues este es un cuadro, por lo visto, que se ve las aguas muy para arriba, algo estaría pasando en aquel momento, y Danna, ¿no? Que es la invocación de esas tinieblas, por decirlo así, tinieblas, porque Danna, podríamos preguntarnos, si había estado en Irlanda, a lo posible, ya por aquel entonces se practicaban prácticas muy, muy feas, ¿no? Y no estoy acusando a esta Danna de nada, pero digo que a lo posible ella estaba correlacionada con la gente de su entorno. Claro, es que ya al hablar de Danna no estamos hablando, Juan, de la diosa primigenia, estamos hablando de eh, descendientes de dioses. Lo único que estamos hablando de Danna es que Danna fue, teóricamente, entre comillas, una servidora de un dios masculino o de una deidad masculina, que parece ser que se rebeló hacia su sometimiento masculino y empezó a recuperar una especie de nuevos ritos en referencia a la feminidad y a la diosa madre. Pero claro, mientras tanto, se tenía que mantener oculta y seguir practicando ese tipo de ritos sangrientos, sanguinolentos o de sangre que pedía la deidad masculina. Porque se me ha olvidado, pero la deidad masculina pide sangre. Y por eso hasta el día de hoy padecemos de ese tipo de prácticas, ¿eh? Seguimos con la sangre, sí. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque esto proviene de las antigüedades, más antigüedades del mundo entero, y con esto lo estamos explicando de una manera
con una exactitud muy, muy importante. Y la manera que lo estamos exponiendo, pues es de bastante importancia. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Vamos a ver, ¿de dónde proviene el nombre de origen Satanás? Aquí sí que empieza ya el oro y el pastel de la manteca, por Sí, favor. aquí vamos a ver y vamos a tener, ya vamos a obtener, o vamos a obtener la luz. Bueno, mira, Juan, el término Sata ya existía en Egipto y su estricta traducción es genio, serpiente y niño o hijo de la tierra, solamente, eso significa. Cuando montamos esa partícula egipcia y lo acomodamos al término Satanás, lo que significa es llevar la tierra o traer el mal. O sea, dos funciones. O lleva la tierra o trae el mal. Llevar la tierra, ahora entraremos en materia qué significa llevar la tierra. Luego nos vamos a lo que es la ideología mesopotámica y cristiana. El Satán, el Satanás y las formas similares, Santana, cuidado con esa palabra, Santana o Sandán. Luego hay un estudio muy concienzudo de Anton Park en referencia a las extracciones lingüísticas de Samuel Kramer, que nos dice que Santana o Sandán sería una criatura extraterrestre. Juan, quiero pararme aquí y ser, para que entendamos el concepto, una criatura extraterrestre que su función sería la de ingeniero o ingeniera, agrónomo, horticultor, una especie de especialista en plantas. Eso significa Santana o Sandán. O sea, un especialista, ingeniero agrónomo o agricultor. Este nombre, luego en otros términos, se ha relacionado como ángel rebelde. Esa es la satanización del nombre o de la función. Pero Satanás es en realidad una mezcla de Satán, que significa administrador territorial, o Sandán o Santana, que es jefe o jefa de las plantas, herborista o agricultor de las tradiciones sumerias, en resumidas cuentas. Satán y Sadán son criaturas que no son de aquí, extraterrestres, como dice Anton Park, pero que aquí ejercían una función. Y esa función era simplemente, uno, administrar las tierras y el otro, servir y crear plantaciones. Claro, yo te estoy escuchando atentamente, ¿sí, Julio? Eran realmente las santanas eran las técnicas o las ingenieras agrónomas que se procuraban de plantar el alimento que luego serviría de alimento a esas tropas de ocupación. Esas son las santanas. Qué fuerte. No, porque... ¿Quiénes son las tropas de ocupación, Juan? Los Anunna. No los Anunnaki. Anunna, que fue una raza creada, unas tropas para servir a la deidad masculina en contra de las deidades femeninas, porque estaban en guerra. Joder. Madre mía, es que esto, o sea, estamos desmontando algo que es extremadamente importante. O sea, Satanás significa por su origen Sata, que Sata es curioso, lo voy a decir así, Sata tiene que ver con el disco duro. Claro. Y luego administrador, Santana, o sea, Santana en Cataluña, lo hago referencia en Lloret de Mar, hay unas patatas que son de las patatas Santa Ana, ¿no? Otra cosa igual. Luego también tenemos Sat-An, que es de... vamos a ver, Santana es una fiesta, creo que en Lloret de Mar y en Blanes, una fiesta cultural. O sea, están, y si eso es así, estarían, digamos, hacen ese tipo de fiestas para invocar a estas entidades. O sea, pero a la fertilidad, claro. A la fertilidad agrícola. Exacto. Sola y exclusivamente. El problema es cuando venimos y suplantamos los lugares de culto que teóricamente son beneficiosos para la agricultura y la producción agrícola y los satanizamos.
Ok, ¿me entiendes el concepto? Sí. Porque el papel de las santanas sola y exclusivamente era pues asegurar la supervivencia de las plantaciones agrícolas porque ya habían perdido la guerra y estaban sometidas a los sandán, a los mmm, gobernantes, que son los satanes, esos son los gobernantes, y lo único que hacían era estar sometidas y servir para ellos, trabajaban para ellos, ¿vale? Pero dentro de ese trabajo también conspiraban, porque ellas quieren o han querido siempre recuperar su identidad, la identidad femenina, no el control ni el poder, sino su identidad femenina. Y su identidad simplemente era, pues como ellas estaban cercanas, más cercanas a la fuente, porque en un principio parece ser que este tipo de entidades o entidades femeninas, no sé si de origen reptil, no sé si de origen de cualquier tipo, ellas estaban más cercanas a la fuente o servían a la fuente, lo contrario, su función era hacer vida o preservar la vida, pues se les obligó a clonar, Juan, clonar, Clonaciones. a manipular, porque eran ingenieras genetistas y al ser ingeniera genetista, pues se les encomendó un trabajo que no era el suyo, que tenían que hacer, porque realmente tenían que hacerlo, porque estaban sometidas, de hecho, siempre se les acompañaba como esposa de un Satán, y ahora aparece la figura de Jehová, porque, amigo Juan, Jehová era un Satán, dueño de las poblaciones, controlador, gobernante. Eso significa Satán. Y lo que han hecho ha sido invertir los símbolos. Satanizan a la deidad femenina y suben a los altares a la masculina, con unos roles distintos. Pero hay una cosa, hablando de los Jehovás. Hace tiempo ya lo había escuchado y hubo una polémica porque los de Jehovás no aceptan oír esas sandeces. Para ellos son sandeces. Claro. No les Bueno, interesa. ya ves, ¿vale? Y nos metemos con los judíos, pobreticos. Que los Decimos judíos ya no ves, que es lo tienen, mismo, ¿no? los judíos no Yahvé tienen también era un culpa. Satán. Yahvé también era un Satán. O ese Dios, él, ponle el nombre que quiera. El Dios masculino. ¿Me entiendes? En realidad, estas sacerdotisas al final se convirtieron en sacerdotes. Estas mujeres o estas femeninas, estas santanas, se convirtieron en sacerdotisas. Al final lo único que hacía era pues encargarse de los trabajos tediosos de clonación, de manipulación del mono homínido, en el que luego después, pues claro, ellas también fueron haciendo una especie de conspiración en la sombra, intentando darnos dignidad, porque de ser alimento para ese tipo de deidades masculinas en las que solamente y exclusivamente nos veían como ganado, pues ellas nos veían como una creación, porque ellas al estar más cercanas a la fuente, pues nos veían como criaturas. Es la misma ternura que tú le puedes ver a una mascota. ¿Me entiendes, Juan? Tú puedes llegar a creer a tu mascota, a quererla, y no hacerle daño. Y otra persona, esa mascota puede ser un cordero y un pastor puede ver a ese cordero como un producto de explotación. Pues lo digo como ejemplo para que veamos la mentalidad que ellos tienen, que por cierto, esa mentalidad, al clonarnos y al manipularnos, esa mente también nos la han dado a nosotros, y por eso nosotros copiamos ese tipo de actitudes, Juan. ¿Me entiendes? Sí. No, lo entiendo Y perfectamente. luego otra cosa que está muy relacionada con la mesa de Salomón, y tú dirás, ¿y a qué viene esto ahora? Bueno, pues estas deidades femeninas inventaron un idioma, que era el MSA. El MSA era un idioma que es la lengua matriz, es la madre de todas las lenguas. Del MSA parten todas las lenguas y es la raíz de todas las lenguas. Bueno, pues MSA era el llamado lenguaje de las aves. Ese que hablaban los gorriones, que tú tanto interés tienes. La gorrionera, ¿vale? El lenguaje de las aves. Pero el lenguaje de las aves es simplemente un lenguaje secreto y hermético, que solamente estaba destinado a las deidades femeninas.
ellas solo lo hablaban. ¿Por qué inventaron un lenguaje solo para ellas? Pues si tenían que conspirar, era un lenguaje secreto, Juan. Claro, por eso nos ha descifrado el tema tan de interés que nos interesa a nosotros dos. Efectivamente. Por eso nadie encuentra una explicación de por qué al hombre lo han matado, a don Francisco Muñoz de la Higuera, Efectivamente. que para descanse el hombre, por De manipulación del mono homínido, en el que luego después, pues claro, ellas también fueron haciendo una especie de conspiración en la sombra, intentando darnos dignidad, porque de ser alimento para ese tipo de deidades masculinas en las que solamente y exclusivamente nos veían como ganado, pues ellas nos veían como una creación, porque ellas al estar más cercanas a la fuente, pues nos veían como criaturas. Es la misma ternura que tú le puedes ver a una mascota. ¿Me entiendes, Juan? Tú puedes llegar a creer a tu mascota, a quererla, y no hacerle daño. Y otra persona, esa mascota puede ser un cordero y un pastor puede ver a ese cordero como un producto de explotación. Pues lo digo como ejemplo para que veamos la mentalidad que ellos tienen, que por cierto, esa mentalidad, al clonarnos y al manipularnos, esa mente también nos la han dado a nosotros, por eso nosotros copiamos ese tipo de actitudes, Juan. ¿Me sí, entiendes? sí. No, Y lo entiendo y luego perfectamente. otra cosa que está muy relacionada con la mesa de Salomón, y tú dirás, ¿y a qué viene esto ahora? Bueno, pues estas deidades femeninas inventaron un idioma, era el MSA. El MSA era un idioma que es la lengua matriz, es la madre de todas las lenguas. Del MSA parten todas las lenguas y es la raíz de todas las lenguas. Bueno, pues MSA era el llamado lenguaje de las aves, ese que hablaban los gorriones, que tú tanto interés tienes, la gorrionera, ¿vale? El lenguaje de las aves. Pero el lenguaje de las aves es simplemente un lenguaje secreto y hermético, que solamente estaba destinado a las deidades femeninas. Ellas solo lo hablaban. ¿Por qué inventaron un lenguaje solo para ellas? Pues si tenían que conspirar, era un lenguaje secreto, Juan. Claro, por eso nos ha descifrado el tema tan de interés que nos interesa a nosotros dos. Efectivamente. Por eso nadie encuentra una explicación de por qué al hombre lo han matado, a don Francisco Muñoz de la Higuera, Efectivamente. que para descanse el hombre, porque no me gusta hacer morbo ni nada. No, 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 no. Es un hombre que, bueno, que seguro era muy buena persona y no se merecía un final tan trágico, bueno, tan mal, joder, perdón, Bueno, que bueno, perdona que te corte. En realidad, la mesa de Salomón no es una mesa, es un idioma. El MSA, el NSA, tan claro, trágico, ¿no? Perdón, tan trágico. claro. ¿Por qué decían que Salomón sabía el lenguaje de los pájaros? Porque sabía el lenguaje de las aves. El MSA, El NSA, exacto. claro. No, es que, vamos a ver, a mí lo que, y perdón por la palabra que mencionaba ahí, se me ha escapado una palabrota sin querer, son cosas que pasan. No, pero hablando de Francisco, de este Sí, hombre, la verdad es que yo me pregunto, vamos a ver, después de tantos años que vengan aquí ahora dos personas que viven, tú vives en la capital y yo vivo muy cerca de la capital, pues yo creo que este tema en un momento dado tendría que levantar otra vez aquel famoso comentario que se hace en prensa. ¿Ha habido detrás alguna mano negra? seguro. Porque has hablado de los aves, de las aves, del excremento de aves y todo lo demás, y entonces a mí me viene en mente, ahora me da a entender, fíjate, ahora dirá, no, es que necesitamos pruebas, pero ¿qué pruebas se van a necesitar? Si a ese pobre hombre que no tenía nada que ver apareció de repente ahí en frente de un monumento lleno de ocultismo, de simbología ocultista y todo lo demás, pues como dices tú, no es que haya que generalizar, pero es que la hermandad de los gorriones es muy sospechoso, ¿eh? Y lo digo así, ¿eh? Lo digo Sí, así. Presuntamente es muy sospechoso, tú me entiendes a mí, Julio, ¿no? Y bueno, nos entendemos los dos. Pero tuvo un final tan trágico el hombre.
que ni yo, ni tú, ni los girenses nos lo explicamos, ¿no? No. Bueno, dejémoslo ahí, Juan. Sí, Dejémoslo sí, ahí. es verdad, es verdad, es verdad. Pero bueno, Pasemos, sí. pasemos a las conclusiones, realmente, de todo esto que estamos, para que los oyentes o los que estén viendo este vídeo no se pierdan y por lo menos retomemos, porque normalmente después de un trabajo tan tedioso como este, que posiblemente para algunas personas les pueda resultar cargante, pues, yo creo que se merece tener unas conclusiones finales. En la Claro. próxima diapositiva podemos ver las conclusiones. Vamos a pasar a la otra imagen. Sí. De Santana a Satanás. Efectivamente. Bueno, pues mira, yo creo, concluyo, y en mis conclusiones lo que yo veo es que existió una deidad femenina que aparentemente era de origen externo a esta tierra. Los caldeos ya la llamaban Anna o Ana. Fue también coetáneo en la India, esta deidad también se llamó Annapurna, que era la diosa de las cosechas. Anton Parr ya hace referencia de ella, incluso en las tablillas acadia y sumeria hablan de Sandan o Santana. Era ingeniera o ingeniero agrónomo, horticultor o una especie de especialista en plantas. Y luego hablaba de Satán, que era el administrador de los territorios. De esto resultó que luego una casta dominante, que era la casta masculina, y que esta casta dominante obligó a este tipo de entidades femeninas a traer una agricultura o a establecer una serie de plantaciones, y las llamó santanas, que eran encargadas de estas plantaciones. Trabajo que solamente era exclusivo de mujeres no humanas, sino mujeres que no son de aquí. Llámese reptiliana, llámese de cualquier, no sé qué especie, porque en realidad no voy a definir la especie, ¿vale? Hay quien dice que son de origen Jinabul, pero la palabra Jinabul, si no lees la obra de Parr, aquí nadie la va a entender. Jinabul es una especie de raza reptiliana y nos vamos a quedar ahí. Esto nos lleva, por ejemplo, a la historia también de Aserán, que es la esposa de Yahvé, y nos da las claves de que estas santanas terminaron unidas por obligación a las deidades masculinas. Quiere decir que trabajaban para ellos. Y su trabajo sería ese. En concreto, estas fueron las que en la obra de Parr se habla como Ama Arji o Ama Sutum, que son las, en concreto, sacerdotisas, que tenían estaban muy cercanas a la fuente, incluso eran de origen, su origen de creación fue anterior a los machos, y ellas tenían una especie de sabiduría o inteligencia superior a los masculinos, y por eso los masculinos al final terminaron sometiéndolas por la fuerza. Me pareció una guerra de sexos, que es la que hoy en día actualmente tenemos. En concreto, por ejemplo, la figura femenina al final terminó siendo una figura conspiradora en la sombra contra la deidad masculina. Elaboró un idioma, el MSA, que fue un idioma en el que Salomón ya se da a conocer rasgos en su escrito, que es el llamado idioma de las aves. Este idioma es la base de todos los idiomas y es la explicación del suceso de la Torre de Babel, porque parece ser que lo que hicieron estas santanas fue crear varios idiomas para que los sarán, los administradores territoriales, no se pudieran comunicar con sus esclavos o súbditos humanos o su ganado. ¿Ok? Bueno, pues a partir de ahí empezaron los dialectos y los idiomas que tenemos. Esto, al final, este tipo de entidades lo que fueron es satanizadas y se les representa como serpientes conspiradoras. Por eso aparecen las serpientes tan temidas a todos los niveles, incluso nosotros como humanos tememos tanto a la serpiente o al reptil. Por eso tenemos una imagen del reptil tan negativa. Donde la dominación masculina fue más fuerte, estas diosas madres o estas diosas femeninas al final terminaron, ellas fueron dando los secretos de la agricultura a nosotros, pero veladamente, como esa etapa del árbol de la vida donde se acerca la serpiente y dice, seréis como dioses, o algo así. Ellas conspiraban, y lo que nos daban a nosotros era la importancia o la relevancia, Juan,
que debemos de tener como serie, como especie evolutiva, ¿de acuerdo? Sí. Pues en resumidas cuentas, Juan, al final, en ciertos lugares de la Tierra, como por ejemplo África, la península ibérica o ciertas zonas del Mediterráneo donde la cultura matriarcal estaba más establecida, pues parece ser que hemos sido siempre objetivos de la parte masculina y siempre nos han intentado dominar y acabar con esa simbiosis que tenemos los pueblos mediterráneos con la deidad femenina. En concreto, todas las invasiones que hemos tenido de esa parte hacia aquí, lo que han intentado ha sido borrar nuestra historia o nuestro origen. ¿De acuerdo? Sí. Y por eso se consideran cultos paganos o satánicos o de tipo eh, de sangre donde se ha invertido la deidad, ¿me entiendes? Y en resumidas cuentas, yo hago un planteamiento. Cuando hablan, por ejemplo, de ciudades como las que tenemos aquí en Jaén, que de eso no hemos hablado, pero aquí en Jaén tenemos una ciudad de anillos concéntricos rodeada de canales que es muy parecida a la ciudad Atlante o de la Atlántida, en realidad eso no es una ciudad Atlante, en realidad eso es un cercado donde se cultivaba y empezó a surgir el cultivo del cereal y era un centro de dominación por parte de las santanas, ¿de acuerdo? Y esas ciudades, el origen no es Atlante, sino ese origen es un cercado más donde se daba o se fabricaba el alimento para los Anunna, que eran las tropas vencedoras. En resumidas cuentas, Juan, si tú quieres satanizar a alguien, primero súbelo a los altares y posteriormente bájalo a los infiernos y tendrá lo que hoy realmente tiene, una inversión de símbolos y esa figura antropomorfa que vemos aquí en la diapositiva, un ser con cara de macho cabrío, con senos, que no sabemos lo que es, pero realmente lo único que nos está dando a entender esta figura es la mezcolanza y la aberración que los vencedores hicieron sobre las perdedoras. Con esto Exacto. ya termino. Bueno, pues la verdad, a ver si hay otra. Bien, pues la verdad que dicho esto, pues es muy interesante. La verdad es que me he quedado, a veces me quedaba en trance, no le, yo digo, vamos a ver qué es lo que está diciendo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que está diciendo? Pero yo te entendía, pero me he quedado en trance porque es que engancha y esto, y además, perdonad por el taco que me ha salido en mitad de la entrevista, es porque me queda un poco ahí con una palabra, pero lo importante de todo, y en conclusión, a lo que has dicho tú, Julio, es que esta grandísima investigación por parte tuya ha sido muy buena, la verdad. Yo te doy un 10 porque me parece muy interesante lo que nos has ofrecido hoy en este grandioso y grandísimo programa de Cisi Juan, un programa donde hablamos, conversamos y debatimos, y como colaborador e estudioso de temas de casos con, con simbología de rituales, etcétera. Yo la verdad es que estoy súper orgulloso de tenerte aquí, ya lo sabes, te lo dije la primera vez y te lo voy a decir hasta el último día que dure el programa. Durará, pero siempre ya sabes que la vida da cambios y todo lo demás, ¿no? Pero lo importante aquí es esto, conocer esto y saber analizarlo bien. Hoy creo que hemos correlacionado lo que es y lo que no es, para que me entiendas. Porque hay gente que sataniza demasiadas cosas. A mí, por ejemplo, me pasaba que, por ejemplo, a mí me decían, es que caso tal, ritual satánico. Pero ahora, con estos datos, ya entiendo por qué se efectúan X ceremonias. Vamos a decir que son X ceremonias y no le voy a dar un nombre, sino ceremonias místicas, ceremonias para favorecer a otros, ¿no? Y darles a cambio algo más para que ellos suban de categoría o hagan un ascenso a un cargo importante. Lo hacen a cambio de quitar vidas humanas de por medio. Siempre lo harán así. Como dice el refrán,
Nada es gratis. Todo tiene un porqué y todo tiene que realizarse a cambio de algo. Si no, nada es gratis y nada será gratis. Pues Sí. bueno, Julio Cruz García, colaborador y estudioso de temas de rituales. Hoy te hemos tenido aquí por segunda vez. La verdad que me he sentido muy a gusto. La verdad es que me he quedado muy a gusto aquí escuchándote y preguntándote, porque bueno, son muchas las preguntas que te hubiese hecho. Digo, pero vamos, esto ya daría para otro programa además. Y creo que, como dice el título del tema, que es Guerra de Sexos entre las divinidades, el origen del conflicto y la satanización de la diosa madre, pues ya para próximos programas, pues ya hablamos de si le gusta a la audiencia de la Virgen de Montserrat, ¿no? Que es un tema muy interesante. Sí, sí, podemos hablar de la Virgen de Montserrat y podemos hablar del culto mariano en general, en Andalucía o en la Baja Andalucía, porque realmente llama muchísimo la atención. Y en el tema, en referencia a cómo podemos llamar este tipo de rituales o ritos, pues a partir de ahora pues lo podemos llamar ofrendas, son ofrendas. Lo que pasa es que la palabra ofrenda siempre la hemos visto como Ofrendas. tema positivo, pues también se hacen ofrendas al mal. Bueno, no olvidemos que la imagen última, esa persona en forma de cabra es Bahomet. Sí. Bahomet, ya hablaremos de Bahomet, sobre quién es Bahomet y la película que se basa en Bahomet directamente. Pero bueno, Julio Cruz García, un placer tenerte aquí de nuevo. Ya sabes que aquí está tu casa, la casa de todos los estudiosos del tema. Aquí estamos para debatir, para conversar. Como digo, esta es tu casa cuando y siempre la necesites. Pues muy bien, Juan, muchas gracias y aquí estoy a vuestro servicio. Yo, lo que yo tengo y los datos que yo tengo, pues a partir de ahora, por supuesto, he leído por ahí algunos comentarios que no me ponían cara. Bueno, pues ya tengo cara, ya tengo ojos. Si alguno creía que esto era un invento tuyo, ¿no? Yo no soy invento, soy No, invento de mi madre y de mi padre, no, que no, fueron no. los que me crearon en concreto, pero que no es creación tuya. Yo soy real y bueno, ya está, digo lo que pienso y este es mi trabajo. Al final van a pensar que he puesto infiltrados. Ya de paso. No, ay, madre mía. Vale, mía, la gente por generalizar ya por decir que detrás ahora verán un reptiliano porque es un cuadro. Ya de paso que diga que el cuadro es un reptiliano, pues ya vamos bien, ¿no? Pero bueno, un tema interesante, como digo, la pregunta que se va a plantear a la caja de comentarios, ¿nació Dios en forma de mujer? O creo que la pregunta era así, si Dios nació mujer. Dios nació mujer. El concepto de Dios nació mujer, diríamos que después del estudio tan concienzudo que tenemos aquí, en la Tierra, en nuestra Tierra, en el Ki, en Uras, efectivamente, Juan, el concepto empezó siendo De mujer. femenino. Femenino, exacto. Femenino, más que mujer, Per- femenino. Perdona si me he quedado ahí extraviado, pero bueno, ya pues veré el reportaje otra vez y cojo la pregunta y ¡paf! La plasmo ahí en la caja de comentarios. Lo dicho, Julio, pues dentro de unas horas verán el reportaje en Flex y Juan, canal oficial de YouTube, y daros las gracias por esas miles de visitas que cada día se están obteniendo los vídeos. Cés y Juan, ya sabemos que diariamente subimos vídeos, pero hoy vais a poder disfrutar de esta magnífica entrevista realizada a nuestro grandísimo colaborador y estudioso de temas de rituales, Julio Cruz García, que nos ha recibido amablemente desde el plató de a donde se encuentra. Lo dicho, Julio, disculpa si había dicho al principio lo de que te recibimos desde tu casa. Bueno, lo he dicho en plan natural, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que nosotros pues lo hacemos en plan estudio, ¿no? Y salga como haya salido, yo creo que ha salido muy bien. La gente va a estar muy contenta porque me decían, ¿cuándo vas a traer a Julio? Que no sé qué. Y digo, bueno, darme tiempo, que Julio el hombre también tiene su vida cotidiana y no le voy a estar ahí diciendo, oye, Julio otra vez, otra vez, otra vez. Esto pues una vez al mes, una cosa así,
pues ya así la gente pues va cogiendo rincón a los meses de una vez al mes que vas apareciendo. Lo dicho, muchas gracias, compañero. A ti, Juan, y agradecer, por supuesto, a tu audiencia en fin, gracias mayormente por la oportunidad que me das de expresar y difundir, como Pues siempre, aquí, ¿no? Un aquí, abrazo. muchas gracias. Como digo, aquí tienes las puertas abiertas por todo el equipo, ya que eres colaborador, pues hombre. También incluso puedes grabar reportajes, lo que haga falta. Y nada, pues hay que recordar que cualquier duda pueden contactar con Julio, tanto conmigo, tanto con Manuel Pitars y sugerir alguna pregunta. Lo dicho, muchísimas gracias a todo ese magnífico equipo también y a nuestro colaborador en especie y a todos los teleoyentes. Saludos, nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego. Muy bien, Juan, ánimo, un Hasta luego. abrazo. Gracias.